Hola a todos, que Dios les bendiga. Muy bienvenidos a un día más de estas charlas, de estas enseñanzas acerca de la guerra espiritual en la iglesia. Hemos estado hablando durante todos estos días sobre eh, todo lo que es cierto, la preparación del pueblo de Dios para enfrentar precisamente una batalla, no solamente espiritual, sino que también con ciertas realidades físicas que nosotros estamos viviendo, estamos pasando, ¿no? Y estos días han sido días muy especiales, han sido días de viaje, he estado viajando bastante, de hecho en la actualidad me encuentro en el norte del Uruguay y aproveché este tiempito para poder subir este video ya y compartir y seguir compartiendo esta enseñanza. Una de las cosas que también está trayendo mucha alegría a mi corazón es que hay mucha gente que están viendo estas enseñanzas y yo quiero animarte, obviamente, si realmente Dios está ministrando a través de esto, poder seguir compartiéndolo. Y como siempre les digo, poder llegar, ¿cierto?, a la mayor cantidad de personas en estos tiempos extraños, en estos tiempos de creencias y de adoctrinamientos muy peligrosos que están aconteciendo en diferentes partes del mundo. Bueno, una de las preguntas con las cuales yo quiero eh, comenzar en este día es con respecto a qué es lo más importante, un cambio de vida o una salvación eterna. ¿Qué es lo más importante? ¿Que las personas cambien su manera de vivir o que una persona pueda convertirse al Señor? Ambas cosas son importantes y ambas cosas son muy buenas, pero no, no siempre ambas cosas van a resultar beneficiosas. No siempre una persona que busca un cambio de vida se va a encontrar con Jesús. Hay personas que buscan cambiar su vida y comienzan a ir a la iglesia, comienzan a recibir enseñanzas, a tomar decisiones y a ver cambios paulatinos en sus vidas. Y es verdad, pero no siempre esos cambios en sus vidas reflejan un compromiso con el Cristo resucitado. Y esto es un gran conflicto dentro de la iglesia, que no siempre nosotros podemos discernir, que no siempre nosotros podemos ver. Y a veces incluso nosotros mismos llegamos a luchar en nuestra mente, en nuestro espíritu, por qué no siempre tenemos los resultados deseados, aún siendo nosotros cristianos. Preguntas como, Señor, estoy haciendo todo lo posible por agradarte a ti, pero tengo tantas luchas alrededor mío. O Señor, ¿por qué yo tengo que estar pasando por lo que estoy pasando? Señor, ¿por qué me cuesta tanto leer la Biblia? Señor, ¿por qué me cuesta relacionarme con la gente? Hay una infinidad de preguntas que yo me he encontrado en las diferentes iglesias donde voy a predicar frecuentemente en los diferentes países. Incluso el día de ayer una chica me preguntaba, ¿se puede ser cristiano y hacer psicología? Interesante. Fue muy linda la pregunta porque precisamente estábamos hablando sobre las crisis de este siglo XXI en un retiro de 2 días que tuvimos con una iglesia. Y yo le decía, pero por supuesto, el problema no es ser psicólogo, al contrario, necesitamos psicólogos cristianos. Sin embargo, cierto, existe ese elemento a veces que tenemos a confundirnos. Y esto es parte de la guerra espiritual. Entonces, para apoyarnos, como siempre lo hacemos, en un PowerPoint, vamos a ir entonces, ¿cierto?, a este PowerPoint que siempre lo usamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cierto? La pregunta es cambio de vida o nuevo nacimiento. ¿Hay evidencia que toda persona que cambia su vida es porque ha nacido de nuevo? ¿Puede haber personas que han cambiado su vida, pero no han nacido de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento?
Creo que esto es trascendental en el campo de la guerra espiritual. Y creo que es trascendental también en la predicación de Jesucristo, en lo que Jesucristo quiere en la transformación de la vida de una persona. Creo que no puede haber una transformación bíblica si no hay un nuevo nacimiento. Si la persona no nace, cierto, a una nueva forma de vida, y a esa nueva forma de vida es Cristo. Me explico, a sus enseñanzas, a su discipulado, a la cosmovisión que él tiene de la vida, a la percepción que hay incluso de lo creado, ¿cierto? De las áreas de la sociedad, de la educación, de la salud, del noviazgo, de mi relación con personas. Creo que este es un planteamiento muy interesante y yo creo que todo hombre necesita volver a la vida. ¿Ya? La existencia sin Cristo no es vida. Yo eso lo aprendí hace mucho tiempo, muchos años. La existencia sin Cristo no es vida. El apóstol Pablo sostenía firmemente de que él ya no vivía él. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. En esto cierto Pablo se plantea que su estilo de vida, su forma de pensar, su manera de tomar decisiones, su manera de relacionarse con personas, su manera de enfrentar su trabajo o su educación, tenía mucho que ver ahora, cierto, con la existencia de Cristo en su vida, con el conocimiento del pensamiento de Cristo y con, cierto, la firme convicción de la relación íntima con Jesús de Nazaret. Y creo que por ese camino las escrituras nos quieren llevar, de que este nuevo nacimiento tiene como objetivo también formar una generación distinta, una generación diferente a la generación de este mundo, una generación, cierto, que a veces contrasta con algunos intereses particulares, intereses de querer yo sobresalir, de querer yo sentirme mejor, de sentirme el dueño del universo, de querer controlar la vida y a veces no solamente controlar mi vida, sino que también controlar la vida de los demás. Entonces, este nuevo nacimiento lleva a una dependencia total en Jesús, lleva una dependencia total, ¿cierto?, en las enseñanzas que Cristo y que las escrituras traen sobre nuestra vida. Y quiero aclarar esto, que el nuevo nacimiento no es, cierto, un mero acto de experiencia religiosa. Insisto, no es un mero acto de experiencia religiosa. No estoy diciendo que la experiencia religiosa o la experiencia espiritual no sea importante. De hecho, los que me conocen saben que yo tengo la firme convicción que no se puede creer en Dios si nosotros no tenemos una experiencia sobrenatural con Dios. Creo que toda persona necesita buscar esa experiencia sobrenatural. Sin embargo, eso es el punto de partida para entender, cierto, lo que es la vida, cómo Dios creó al hombre, cómo Dios percibe la humanidad, cómo Dios percibe la historia de los hombres, cómo Dios ve nuestro presente, cómo Dios ve nuestra cultura y qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él quiere hacer en tu familia, en tu iglesia, qué es lo que quiere hacer en tu hogar. Entonces, cierto, la existencia sin Cristo no es vida y esto es un absoluto para mí. No importa la creencia que tú puedas tener, no importa la fe en lo cual tú puedas tener. En lo personal, creo que en el campo de la guerra espiritual, una de las barreras principales que debemos de derribar es precisamente la necesidad a veces de morir a toda otra forma de creencia para tomar, cierto, nuestra fe en Jesucristo a través del nuevo nacimiento. Todo hombre necesita morir, morir al pecado y volver a una nueva vida en Cristo.
¿Ya? ¿Y qué significa morir al pecado? Porque a veces uno lo mira por cosas malas que uno hace, ¿no? Ah, tengo que dejar lo malo, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquí, tengo que dejar acá. Y la gente piensa mucho en lo que tiene que dejar, ¿ya? Pero el nuevo nacimiento te lleva a tomar un nuevo aliento, ¿no? Un nuevo suspiro, una nueva inspiración en Dios. De hecho, la palabra espíritu es viento. Jesús sopla sobre nosotros para inspirarnos a hacer lo nuevo de Dios. Y esto nuevo de Dios, ¿cierto?, lleva a hacer morir todas aquellas prácticas, todas aquellas cosas que realmente dañan nuestra propia vida, dañan nuestro propio destino. Y lo más grave de todo es que pueden dañar nuestro destino eterno, pero también pueden dañar las expectativas que nosotros podemos tener en una vida terrenal que es tan corta y en la cual Dios quiere participar absolutamente en todo. Entonces, tomando una vez más, ¿cierto?, en la declaración del apóstol Pablo, allí en Gálatas 2:20, ya él dice que él no vive, pero está aferrado a Cristo. O sea, no es que él, ay, pobrecito de mí, tengo que renunciar a esto, tengo que dejar lo otro. No, él está aferrado a una propuesta de vida que es mucho mejor que la que él llevaba. O sea, y eso es lo que te da el nuevo nacimiento, que la propuesta de vida que él te da es mejor al estilo de vida que llevabas. Es aquí donde se presenta un campo de guerra en el mundo de las ideas, ya donde las personas piensan que si yo tengo que recibir a Jesucristo, creer en Jesucristo, mi vida va a cambiar de tal manera que voy a perder muchas cosas de este mundo. Y la verdad es que no es así. Lo que realmente va a resultar, cierto, del nuevo nacimiento es precisamente el cambio de vida que tú estás esperando para poder entender, para poder disfrutar. Entonces, todo hombre necesita morir al pecado, es una necesidad. La Biblia dice que la paga del pecado, cierto, es muerte. ¿Ya? Y volver a una nueva vida en Cristo. Y creo que ahí, en esa nueva vida en Cristo, recién nosotros, cierto, asumimos lo que es el cambio de vida. Porque hay gente que quiere cambiar su vida, pero no quieren hacer de nuevo. Hay gente que quiere cambiar, quiere dejar el alcohol, quiere dejar la droga, quiere dejar sus vicios, quiere dejar sus luchas. No. He conocido personas que han pasado por muchos conflictos a nivel de la mente en estos 2 últimos años y quieren cambiar, pero el cambio, cierto, es el fruto de una decisión por una nueva forma de pensar, por una nueva forma de vida, ¿ya? Y esa nueva forma de vida incluye a Cristo, o sea, morir a mí para Cristo, cierto, pueda ser el todo y en todo en mi vida. El nuevo nacimiento, precisamente, es un símbolo de estas cosas. Es un símbolo de una nueva vida en el Espíritu. Y cuando hablo en el espíritu, no hablo de algo místico, hablo cierto de la presencia sobrenatural de Cristo en todos los asuntos de nuestra vida, estés donde estés, estés en la escuela, en el liceo, en el trabajo, en el liceo, en la universidad, estés de viaje, estés en un hotel, estés donde estés, en la incorporación de esta nueva vida con el entendimiento, ya con la plena convicción mental e interna de que hay algo sobrenatural que aunque tus ojos no lo ven, Él está allí contigo. Y mira, quiero que veamos Juan capítulo 3 versículo 5 al 7. Juan capítulo 3 versículo 5 al 7. Quiero que pongas tu mirada en la Biblia, quiero que lo busques, quiero que vayas allí. Es importante poner tu mirada en la palabra del Señor. Muy bien. Fíjate lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pregunta lógica, ¿no? ¿Puede acaso entrar
por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, de acuerdo a la experiencia que todo hombre tiene, que se nace solamente una vez, ¿ya? Y se muere una vez. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, claro, la lógica intelectual nuestra, basada en nuestra experiencia, nos ha llevado a la conclusión de que no se pueden hacer dos veces, de que no se puede venir a la vida dos veces. Pero lo que realmente el apóstol, perdón, lo que Jesucristo está enseñando en este pasaje, está precisamente hablando de un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual es es una rendición a Cristo para que Cristo pueda ganar la guerra, pueda ganar la batalla de una vieja naturaleza en nuestra vida que las Escrituras le llama carne. Pero en pocas palabras es pecado, es naturaleza pecaminosa, es aquellas cosas que nos esclavizan, es aquellas cosas que traen depresión, soledad, angustia, amargura, son aquellas cosas, cierto, que hacen que el mundo sea una verdadera tortura para el corazón del hombre. O sencillamente la persona está yendo por un camino lógico equivocado, que le puede resultar muy fascinante, ya que le puede parecer muy entretenido, pero en conclusión es parte de una naturaleza pecaminosa. Entonces, probar cambiar tiene que ver, cierto, con nacer en el Espíritu. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, la iglesia es esa puerta que Dios abre para que las personas puedan tener ese encuentro espiritual, ese encuentro sobrenatural, ese encuentro con el Señor. Y esta guerra también la libra la iglesia del Señor. Esta guerra también, cierto, somos participantes, cada uno de nosotros, de esa guerra. Cada uno de nosotros tiene que pasar, cierto, por ese proceso de ir dejando esa vieja naturaleza. Y yo estoy casi convencido de que no importa cuántos años nosotros llevemos en el Evangelio, nosotros necesitamos, cierto, tener esta firme convicción de que debemos de vivir de tal manera, cierto, que esa vieja naturaleza ha muerto y que nosotros estamos, cierto, existiendo mental, emocionalmente, relacionalmente, comunicacionalmente, eh, y no sé de qué otra manera mencionártelo en forma muy práctica, ya de una manera totalmente distinta, única y exclusivamente para el Señor. Esto no tiene que ver con encerrarse en una iglesia, esto tiene que ver con incorporar las ideas de la vida de Cristo a todos los asuntos en los cuales nosotros vivimos. Entonces yo, a través de esta enseñanza, quiero animarte en este día a poder, cierto, descubrir este nuevo nacimiento. Y si tú ya naciste de nuevo, bueno, a recordar, recuerda que naciste de nuevo. Recuerda que ya viniste a la vida. Entonces no tienes necesidad de volver al pasado. Como diría el apóstol Pablo también ahí en Efesios capítulo 4, ¿cierto? Despójate del viejo hombre. Si habéis aprendido así de Cristo, dice Efesios 4:22, cambia tu manera de pensar, dice Efesios 4:23. Vístete del nuevo hombre, dice Efesios 4:24. Si hace mucho tiempo tú sientes que naciste de nuevo, entonces en lo que tú estudias, en lo que tú trabajas, en tus relaciones familiares, en este día tienes que incorporar ese nuevo nacimiento a tu vida. Amén. Quiero orar por ti. Señor, quiero darte muchas gracias por esta enseñanza. Quiero bendecir
a cada una de estas personas que han escuchado esta enseñanza, que la presencia de tu Espíritu Santo traiga una convicción de transformación, no solamente en sus vidas, sino que ellos puedan llevar esta transformación a muchos otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si realmente el Señor te ha bendecido a través de esta enseñanza, quiero que la compartas, compártala, que se mueva para todos lados lo que Dios está queriendo hablar a las personas. No importa que la persona sea un incrédulo, creo que, más que nunca, por ejemplo, esta palabra del nuevo nacimiento puede ser fundamental para sus vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.